La evangelización de América, lo sabemos, se realizó en el contexto de una conquista violenta. El despertar misionero del siglo XIX fue dentro de un contexto de colonialismo. La idea que se tenga de misión entonces cobra en la práctica gran relevancia. ¿Qué entendemos por misión ahora en el siglo XXI? Este es el tema de nuestra reflexión de hoy. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro de espiritualidad. Ciertamente no es lo mismo preguntar a alguien por qué desea bautizarse o qué significa para él o ella creer en Jesús, que decirle que si no se bautiza o cree en Jesús, se irá al infierno. Detrás hay un modo de entender la evangelización o la misión. La Congregación del Verbo Divino definió en su capítulo general del año 2000 su misión como diálogo profético. ¿Qué significa este concepto? ¿De dónde surge? Esta es la manera propia de entender la misión de la congregación. Esta manera de entender la misión tiene una vertiente espiritual, como la entendiera Arnoldo Jansen. Brota de la misma Trinidad. Jesús es el Verbo enviado del Padre para comunicarnos su amor y que después de su ascensión nos envía el Espíritu Santo para continuar este diálogo salvífico con la humanidad en la historia, siendo el alma de la Iglesia y fuente de la misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero también brota de la reflexión de la Iglesia Universal en el contexto donde realiza su misión. ¿Cuáles son esos antecedentes? El padre Sergio Edwards, quien fue capitular en el capítulo general del año 2000, ha presentado en diversas ponencias el modo como llegó la congregación a esta autocomprensión. Una conferencia de los obispos asiáticos, reunida en Taipei en 1974, se preguntaba cuál es o cuál debe ser la tarea de la Iglesia en Asia. Ellos respondían que la misión de la Iglesia en Asia es el diálogo, primeramente con los miles de millones de pobres de ese inmenso continente. En segundo lugar, el diálogo con las culturas milenarias que existen en Asia. Y en tercer lugar, el diálogo con las grandes religiones mundiales que en Asia han tenido su cuna: el Islam, el hinduismo, sintoísmo, el confucianismo, etc. Anteriormente, ya el Papa Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam Suam de 1964, había recalcado lo que también el Concilio Vaticano II puso de relieve: que la Iglesia no debe encerrarse, sino abiertamente dialogar con el mundo. El concilio no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia conducida por el Espíritu Santo ha recibido de su fundador. En esta nueva perspectiva de la Iglesia influyó también la filosofía de Martin Buber, filósofo judío austriaco, cuyo pensamiento se enmarca en el movimiento de pensamiento denominado filosofía del encuentro o del diálogo, que surgió en el segundo decenio del siglo XX. En 1999, el Papa Juan Pablo II publicó su exhortación apostólica Ecclesia in Asia, en la que complementa el concepto de diálogo con el aspecto de la proclamación explícita del Evangelio, que desde un principio ha sido parte de la tarea de la Iglesia en todas partes.
La congregación, en su 15º capítulo general del año 2000, apoyado en estas orientaciones, adoptó entonces el concepto de triple diálogo con los pobres, con las culturas y con las religiones, pero no ya restringido a la Iglesia en Asia, sino haciéndolo válido para todo el mundo. A estos 3 interlocutores de diálogo, los capitulares agregaron, no sin cierta polémica, un 4º grupo, los que buscan a Dios. El obispo Jorge Vega, en ese tiempo representante de la provincia chilena en el capítulo, propuso complementar el concepto de diálogo con el adjetivo profético, para subrayar la proclamación explícita del Evangelio con las obligaciones y renuncias que implica en toda cultura el acogerlo. En ese contexto, poco después, un equipo de teólogos verbitas propuso que esta comprensión de la misión como diálogo profético debería ser el concepto de misión de toda la Iglesia. Este aporte de la congregación a la Iglesia Universal ha sido importante y acertado, influyendo incluso en la visión que otras congregaciones misioneras también han desarrollado para ellas mismas. La valorización del diálogo representa un enriquecimiento de la comprensión de lo que significa ser iglesia y de cuál es su misión. Aceptar el diálogo como modo de entender la misión de la Iglesia en el mundo de hoy no es cuestión simple y fácil. Es necesario vencer aún ciertas resistencias y perplejidades. El temor, por una parte, de que aquellos que piensan que el diálogo diluye o desvirtúa el compromiso con la evangelización. Por otro lado, las reticencias de aquellos que ven el diálogo como una simple estrategia y sospechan que, como lobos disfrazados de cordero, fomentamos un aparente diálogo, pero sin renunciar a actitudes de dominio. Sin embargo, esta propuesta de la Congregación del Verbo Divino puede ser un buen aporte incluso para enfrentar los conflictos de un mundo y una sociedad en cambios. Cambios a veces violentos e impredecibles, como ha ocurrido en Chile. Allí donde algunos apelan a una respuesta fuerte y autoritaria, nosotros proponemos el diálogo, que no implica renuncia de los propios principios, sino confianza en que el progreso se logra sin dejar vencidos en el camino, por la lógica del respeto, del entendimiento y el compromiso. La profecía no ha desaparecido de la Iglesia ni de la congregación. Al contrario, el mundo la necesita más que nunca por la consecuencia de nuestro testimonio. Terminemos este encuentro orando a Dios Espíritu Santo, que infunda en todos nosotros su amor, que vincula a las personas, pueblos y culturas en un diálogo constructivo y verdadero. Te damos gracias, Dios Espíritu Santo, enviado del Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan al diálogo y a la reconciliación. Tú eres el Espíritu que mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz, consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Pues tú eres el espíritu del amor, del diálogo y de la relación del Padre con el Hijo que abrazan a la humanidad entera. Amén. Por su atención, muchas gracias. Nos veremos en un próximo encuentro de espiritualidad. Hasta entonces.